Ya quiero soltarte la palabra del día de hoy y es testimonio. Vamos a hablar de lo que significa testificar y del poder que hay en el testimonio y del hecho de que hemos sido llamados por Dios para dar testimonio de la palabra de Dios. Quiero que vayamos a la palabra sin ir más lejos y sin más palabras a el libro de Marcos, capítulo 15, digo bien, sí, capítulo 15 y después vamos a leer el 18. Marcos, capítulo 15, no, 5, 15, 5, 15. Cuando lo tenemos, ahí me dan la señal. Bien, lo compartimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para comenzar la mañana del día de hoy. Y dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, esto es tremendo, sentado y vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Versículo 18. Al entrar él en la barca, Jesús, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no, escuchá, esto es tremendo, no se lo permitió, sino que le dijo, esto me impacta, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Hasta ahí la palabra de Dios. Amén, amén y amén. Bien, lo que está sucediendo acá, ustedes conocen la historia, un endemoniado gadareno que aterrorizaba a su localidad, a su barrio. Todos los vecinos le tenían miedo, no se lo querían cruzar, porque claro, el tipo estaba, tremendamente endemoniado, o sea, tenía una legión de demonios, ¿no? Una legión, o sea, 5.000 demonios adentro y vivía en los sepulcros y lo ataban con cadenas y tenía una fuerza prácticamente sobrenatural a causa del tormento que vivía interiormente este hombre. Vivía constantemente en lugares en donde predominaba la muerte, en sepulcros. Imagínate vos, inclusive la agresividad, la ferocidad que quizás había en todo su ser, el olor a osamenta podrida que seguramente destilaba, ¿no? Las personas de Gadara, de su barrio, no querían saber nada con este muchacho, le tenían terror, ¿no? Aterrorizaba la ciudad. Pero un día dice que Jesús desciende de la barca en esa tierra con todos sus discípulos y este endemoniado reconoce a Jesús. Y cuando Jesús se pone frente de él, lo libera de ese tormento, ¿no? Todos esos demonios fueron a dar a un conjunto ahí, un ganado de cerdos que estaba, una piara que estaba ahí cerca, y Jesús envía a todos los demonios ahí, los demonios se tiran al vacío y este hombre recibe la libertad, la sanidad física, la sanidad espiritual, una transformación, una conversión genuina en cuestión de segundos, de minutos. ¿Todo por qué? Por un encuentro con Jesús. Y esto es lo primero que quiero decir. Cuando verdaderamente hay un encuentro con Jesús en tu vida, cuando verdaderamente hay una conversión, cuando verdaderamente uno recibe transformación sobrenatural de parte de Dios, se encuentra con Dios, es verdad que lo primero que cambia es el corazón. Pero la evidencia interna de ese cambio en tu corazón se manifiesta a través de las evidencias externas. Es decir, comienza en tu corazón, pero también se ve en tu vida, en tu forma de mirar, de hablar, en tu forma de testificar. Hay mucha gente que dice, bueno, Dios mira el corazón. A mí Dios me cambió el corazón. Es verdad,
La conversión comienza en el corazón, pero dice la palabra también que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, si verdaderamente hay cambios en tu ser, si verdaderamente el Señor ha producido un cambio aquí adentro, siempre va a manifestarse en tu exterior. Es lo que pasó con este endemoniado. Fíjate, vamos a decirlo así, ex endemoniado. Fíjate que cuando se encuentra con el Señor y es libre por fin, no siguió siendo el mismo tipo, todo con olor a osamenta, chibudo, tipo con ropas onda, yo me lo imagino así todo sucio, onda cavernícola. No, porque dice que después, en este versículo que leímos, cuando volvieron aquellos, los vecinos, los que lo conocían, dice que lo vieron sentado, vestido y en su juicio cabal. O sea, el muchacho ahora estaba limpito, perfumado, afeitado, se cortó el pelo, bañadito, y ya no estaba como andaba antes, sino que era una persona civilizada, ¿no? Hasta la voz le había cambiado. ¿Por qué? Porque el cambio interno se manifestaba externamente. Y ese es el poder de lo que hace el Señor en nuestras vidas. Y lo que más me impacta de todo esto, y es aquí a donde quiero llegar, es que cuando Jesús, porque Jesús estaba de visita ahí, cuando Jesús se está yendo, se está por subir a la barca, este ex endemoniado se acerca a Jesús y le dice, Señor, yo quiero seguirte. En otras palabras, él estaba diciendo, yo quiero hablarle al mundo de lo que vos hiciste, quiero aprender más de vos, quiero viajar y convertirme, por así decirlo, en un misionero, ¿no? En alguien que lleva tu palabra a todos lados. Quiero ir con vos, Señor, déjame seguirte. Y realmente me impacta lo que Jesús le contesta. Porque Jesús, de hecho, era un maestro que convocaba a sus discípulos, que sus discípulos lo seguían, pero con este muchacho hace una excepción. Y fíjate lo que le dice el Señor. El Señor le dice, no. Mira, en tu caso, yo te necesito en otra área. Yo necesito que te quedes acá, que te quedes en tu barrio, que te quedes en tu localidad. Y que en tu localidad, que en el lugar en donde estás, hables a los que están a tu alrededor. Hables a los tuyos y cuentes lo que Dios ha hecho en tu vida. Que cuentes la misericordia que Dios ha tenido en tu vida, las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo, yo quiero que te quedes acá y que testifiques, que des testimonio. Es tremendo lo que el Señor puede hacer en nuestra vida. Pero lo que Dios hace en tu vida, aunque sea impactante, puede ser impactante para vos, pero se vuelve impactante en la vida de los demás cuando vos comunicás, transmitís eso que Dios ha hecho en vos. Lo que impacta a otras vidas es la forma en la que vos comunicás. Lo que impacta a otras vidas es el testimonio que vos prestás. Y hoy vamos a hablar de esto. Jesús, en otras palabras, le está diciendo a este muchacho, necesito que te quedes acá y que des testimonio de mi palabra. Que seas mi representante. Que lo que hice en tu vida sea un ejemplo para los demás. La palabra testimonio, ¿qué significa? Vamos a ver el significado. Esto es impactante. ¿Y me avisan cuando lo tienen? Bueno, la palabra testimonio viene del latín, ¿no? Testimonius, y significa prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de alguien. Es decir, el testimonio es lo que permite comprobar la veracidad de algo, ¿no? Y a la vez liberar a otros. Por ejemplo, en un juicio, el que da testimonio de una verdad puede salvar a alguien que está siendo condenado injustamente. Si el que tiene la verdad no se presenta a dar testimonio, alguien puede ser condenado.
Y espiritualmente sucede algo similar. Cuando vos no te prestás a dar testimonio del Señor a las personas, a los que te rodean, a tu propia familia, puede haber una condena que sea ejecutada sobre ellas porque no te animaste a hablar. Y el testimonio no es algo que está, dar testimonio, testificar, no es algo que está reservado solamente para el pastor o para el líder o para alguien que ya tiene una tarea dentro de una iglesia. El testimonio, testificar, no está reservado solamente para un día de especial, un programa especial de la iglesia, ¿viste? Decimos, bueno, sábado de evangelismo, ese día salimos todos a dar testimonio, a evangelizar. Si bien tiene que ver con eso, el testimonio es un estilo de vida, o sea, testificamos durante todo momento y estamos llamados a testificar, porque lo que Dios nos dio por gracia, debemos darlo por gracia a los demás. No es para que te lo guardes, no es para que te lo calles, sino para que lo transmitas y otros puedan ser salvados, otros puedan recibir a Cristo en tu corazón. Es inadmisible una iglesia muda, un cristiano mudo, que no se admite, que no se anima a hablar, ya sea por temor, por vergüenza o por lo que sea. Si en nuestra vida espiritual o nuestra vida cristiana está solamente ligada a lo que tiene que ver la iglesia, es decir, si vos te transformás en cristiano solamente cuando entras de la puerta de la iglesia para adentro, hay algo que no está funcionando, hay algo que no estamos entendiendo, hay algo que se está apagando, hay un espíritu de religiosidad que está tomando tu vida, te estás acomodando en un lugar y estás perdiendo el amor a los perdidos. Es tan importante testificar, es tan importante que Jesús le negó a este hombre seguirlo y le dijo, no, yo necesito que te quedes acá y que hables de mí. El poder del testimonio. Y quiero ir rápidamente a algunos aspectos. En primer lugar, ¿por qué es tan importante el testimonio? Podemos decir que el testimonio es importante porque glorifica a Dios. No hay una forma más tremenda de glorificar a Dios que a través de tu testimonio. Me acuerdo que cuando yo comencé a ir a la iglesia, mi papá, mi mamá me llevaban, yo era chiquitito y no entendía nada. Como muchas veces que a veces gente que entra a la iglesia no entiende nada, y por ahí nunca leyó la Biblia, no conoce las canciones que cantamos. Vos imagínate, el alma nueva, no entiende de oraciones, no entiende que hay un solo mediador, algunos le rezan a algún santo y llega a la iglesia y a lo mejor hay muchas cosas que no entiende, pero me acuerdo yo que a mí me pasaba eso y lo que más me impactaba en las reuniones era el momento de los testimonios. Había un momento en el que el micrófono se abría y había gente que contaba su testimonio, ¿no? Y como lo hacemos acá en Remanente Santo hasta el día de hoy, y realmente a mí me impactaba eso, me impactaban las historias de vida. Me impactaba conocer que quizás una persona en un momento fue un drogadicto o un delincuente o tenía una familia destruida, pero un día, wow, Dios vino, el Espíritu Santo hizo algo y Cristo cambió. Quizás así como sucedió con ese endemoniado gadareno, de repente de un día para el otro, esa historia cambió para siempre. Realmente eso era lo que más me impactaba. Y qué bueno es cuando hay gente que se anima a hablar y que desde su corazón están tan enamorados de Cristo que no pueden evitar testificar, porque un buen testimonio glorifica a Dios, impacta sobre la fe, sobre la vida de otras personas, inspira, anima a la fe de otros. Porque quizás vos estás con tu vida destruida, no tenés a Cristo en tu corazón, pero alguien que viene y te habla y te dice, hey, mirá lo que el Señor hizo en mi vida, hace que la otra persona se le encienda algo dentro de su corazón y dice, si Dios lo hizo con él, quizás también pueda hacerlo conmigo. El mundo está perdido en tormentos, en angustias, en pérdidas. Y nosotros tenemos la respuesta, tenemos la verdad. Dios ha hecho un cambio, ha hecho cosas tremendas en nuestras vidas, pero no es para que te la guardes, sino para que la transmitas. El mundo está gimiendo a una voz por la manifestación de los hijos de Dios. Y dar testimonio es la mejor manera que tienes de glorificar a Dios. Dar testimonio es la mejor manera que tienes para impactar, para impulsar, para despertar la fe en la vida de otros.
No estamos llamados a ser agentes secretos del reino espiritual. No estamos llamados a ser cristianos solamente de la puerta de la iglesia para adentro. Y voy a decirte esto y quizás te suene fuerte, pero el propósito de tu vida debería ajustarse a vivir buscando la oportunidad de dar testimonio. El propósito de tu vida debería ajustarse a buscar la posibilidad de dar testimonio. ¿Qué significa esto? Que alguien que está enamorado de Jesús, alguien que verdaderamente vive, como hemos dicho, el primer amor, alguien que está lleno del Espíritu Santo, es alguien que no puede evitar hablar de Él. Y que en cada lugar en donde se encuentra, está viendo la oportunidad, está, mejor dicho, buscando la oportunidad de hablar del Señor. ¿Cuántas veces hay gente que se te pega como mosca al dulce de leche y te cuenta sus problemas y llora y te dice cosas y vos decís, qué loco, ¿no? La gente me cuenta sus problemas y el Señor te los está mandando, el Señor te los está mandando. A veces creo que el cielo nos mira y nos dice, habla, por favor, que esta persona está necesitando un mensaje. Tu testimonio glorifica a Dios. En segundo lugar, y esto que tiene que ver, podemos decir esto, que es un mensaje. Tu vida es un mensaje. Francisco de Asís decía esta frase que compartíamos el otro día con papá, ¿no? Predica en todo tiempo, y si es necesario, de vez en cuando, usa las palabras. Usa las palabras. Esta frase es impactante y creo que ilustra mucho lo que estamos charlando. O sea, el testimonio o testificar no es simplemente contar lo que Dios hizo en tu vida o salir a evangelizar o agarrar un megáfono. Puede tener que ver con eso, pero dar testimonio también tiene que ver con vivir, realmente vivir lo que predicas. O sea, sostener, como se dice vulgarmente, ¿no? Sostener con el cuero lo que hablas con el pico. Es ahí en donde tu mensaje cobra relevancia. Cuando lo que decís realmente coincide con lo que sos. Imagínate que vos vas al dentista y tenés un problema acá en la muela, te duele y vas al dentista y obviamente vas con todos los temores, porque ir al dentista, viste que te meten cosas ahí, los aparatos, ya hay gente que le tiene terror al dentista. Imagínate que vos vas con todos tus miedos, ¿no? Pensando en cómo te va a quedar la dentadura, pero bueno, te animás porque decís, bueno, es la mejor decisión, voy a ir. Y cuando llegás, el dentista te dice, quédate tranquilo que yo te voy a atender. Y te pela una sonrisa, y cuando te pela una sonrisa no tiene ni un solo diente. Está así. Y él dice, quédate tranquilo que yo te voy a solucionar la vida. La dentadura te va a quedar joya. ¿Vos qué vas a decir? Pará, si queda tan joya, si está tan bueno el trabajo que haces, ¿por qué no te lo haces vos primero? ¿Entendés? Yo me voy corriendo ahí, no le confío un solo diente a ese muchacho, a ese dentista. Y a veces hay cristianos que quieren ser como este muchacho, como este dentista, ¿no? Que dice, no, Cristo te ama, Él te va a salvar, y vení a la iglesia, vas a ser una mejor persona, y el Señor te va a prosperar. Y su vida es un tremendo desastre. Viven peleado con todo el mundo. Son personas irritables, que se enojan por todo, critican por todo, se la pasan insultando, tienen problemas en su casa, tienen problemas con sus amigos. Zona en donde está es zona de conflicto, lugar de donde se va sale por la ventana, siempre está diciendo malas palabras, siempre está y dando la nota, ¿viste? Pero después cuando de repente le dan un micrófono o tiene la oportunidad de testificar, de repente se transforma, no sé, en Billy Graham, el tipo, ¿viste? No, el Señor, y le cambia la voz. Entonces, y yo creo que hay mucha gente que, aunque vos, yo quiero decirte esto, el mensaje del Evangelio es poderosísimo,
pero es mucho más poderoso no solamente cuando vos decís lo que hay que hacer, sino cuando lo haces. A mí las personas que han impactado mi vida de una manera tremenda y poderosa no es la gente que me ha predicado lindo, es la gente que ha hecho lo que predica. Y quizás muchas veces no ha dicho nada, pero ha hecho, ha sabido amar, ha tenido paciencia, ha inclusive soportado situaciones de prueba, ha perseverado. Esa es la gente que inspira, la gente que hace, no la gente que dice. Yo te puedo describir cómo se hace una torta. Te puedo decir, la torta es tremenda. Si vos la vieras, es esponjosita, tiene un olorcito rico, el humito cuando está calentita. Yo te puedo describir buenísimo. Vos decís, qué lindo, ¿no? Sí, está bueno, sí, le echas 2 de azúcar, todo lo que vos quieras. Pero lo rico de la torta, ¿qué es? O sea, es probarla, ¿no? Ver la caja de ingredientes. ¿A quién le interesa leer la caja de ingredientes? A nadie, ¿no? Lo rico y lo importante es el producto. Lo mismo pasa con el mensaje del testimonio, del evangelio. Vos podés gastarte en decir un montón de palabras, pero cuando tu vida es lo que sostiene, lo que predicás, eso es tremendo. Y estamos viviendo un tiempo de ayuno en el que nosotros tenemos que ser conscientes de esta realidad, en el que tenemos que dejar de ser una iglesia que quizás hace mucho por dentro y empezar a salir a tomar las calles. No quedarnos y acomodarnos en un lugar. Los hogares felices son lugares de bendición, en donde estamos transmitiendo palabra, en donde estamos testificando la palabra de Dios y en donde la gente que está en necesidad tiene que llegar como si fuese un oasis en el medio del desierto. Tenemos que salir hacia afuera, tenemos que testificar con nuestras palabras, pero también con nuestra vida. Cuida tu testimonio en tu casa, cuida tu testimonio en tu trabajo, cuida tu testimonio en donde quiera que estés. Predica con tu vida, porque tu vida es la única Biblia que muchos van a leer. En último lugar, y para ir finalizando, podemos decir, y esto es lo más importante, yo creo que si hay algo que tenemos que tomar para este tiempo de ayuno, es lo que te voy a decir ahora. El verdadero testimonio, escucha bien lo que te digo, es el que empieza por casa. Quiero que lo digas ahí y si querés escribir en el chat. Todo empieza por casa. ¿Viste cuando antes se decía, ¿no? Alguna vez lo he escuchado, que te dicen, che, por ahí, o te hacen una crítica y te dice, che, ¿qué pasó ¿qué pasó? Estamos más gorditos, no sé, por ejemplo, ¿no? Y te dice, sí, ¿por casa cómo andamos? Bueno, esto es algo así. Muchas veces somos buenos para señalar al otro, pero la verdad es que todo siempre empieza. Jesús dijo, fíjate y asegúrate que las cosas, antes de mirar la viga en el ojo ajeno, fíjate tu propio ojo, porque todo empieza por casa. Todo lo que vos quieras enseñar, primeramente empezá enseñándotelo a vos y empezá enseñándolo en tu casa. Todo empieza por casa. Y desde casa hacia afuera. Y a veces somos muy buenos, el ser humano, siempre estamos buscando las apariencias. ¿Por qué? Porque queremos el agrado del otro, queremos la admiración del otro. Y a veces hay cristianos que caen en este error y nos enfocamos quizás más en aparentar algo, ¿no? De repente venís a la iglesia y pones tu mejor cara, estás haciendo un montón de cosas, pero a lo mejor dentro de casa las cosas dejan bastante que desear. ¿Y por qué es tan importante que vos testifiques en tu casa? Porque la verdad es que en tu casa realmente sos lo que sos. O sea, ahí no aparentas nada. La forma en la que vos te comportás en tu casa, la forma en la que vos tratás a los que te rodean, a tus más cercanos, es la forma en la que verdaderamente sos por dentro. Es la forma en la que verdaderamente inclusive vos mismo te tratás por dentro. Ahí no hay apariencias, ahí se caen las caretas, ahí está la verdad de la milanesa. Y perdóname que esté hablando de comida en este ayuno. Yo tengo que buscar otras comparaciones, chicos. La verdad, ahí Mauri me está queriendo tirar con un mouse por la cabeza. Pero en casa se sabe la verdad.
Entonces ahí es cuando vos también te das cuenta, si vos sos una persona que se toma el tiempo de hacer una especie, no sé, de introspectiva y reflexionar cómo sos en tu casa, cómo tratás inclusive a las personas que tenés cerca, ahí te vas a dar cuenta si sos de verdad. Ahí te vas a dar cuenta si verdaderamente estás testificando. Leí el otro día la opinión de un psicólogo que decía que muchas veces hay gente que maltrata. La pregunta era esta, ¿no? ¿Por qué hay gente que maltrata a la gente que tiene más cerca? ¿Viste? Hay mucha gente que es muy buena con todo el mundo, pero los que tiene al lado, puede ser su marido, su esposa, sus hijos, la gente quizás que convive en su casa, son con los que peor se lleva. Y leía la opinión de este especialista, dice, porque eso sucede porque como seres humanos interpretamos que nuestros cercanos son como una extensión de nosotros mismos. Entonces, esto significa que cuando hay situaciones tensas con gente que vos tenés al lado, significa que adentro es la forma en la que quizás vos mismo inclusive te estás tratando. Y Dios nos ha llamado a dar testimonio de lo que Él ha hecho, empezando por casa. Por eso, si vos hablás de perdonar y tenés un problema con alguien, tenés que ser el primero en perdonar. Más allá de que la otra persona tenga o no tenga razón. Si vos realmente hablás de que el fruto del Espíritu trae paz a tu corazón, sos el primero que tiene que ser pacífico. Si sos el primero que habla de amor, sos el primero que tiene que tener un poquito más de empatía y de comprensión para los que están a tu alrededor, para los que están en tu casa. Porque vos podés decir un montón de cosas, pero en definitiva lo que te define es lo que haces, no lo que decís. Por eso es tan importante que entiendas hoy, en este tiempo de ayuno, que el verdadero testimonio empieza por casa. Y ahí es donde tenés que trabajar. Mira a tu alrededor. ¿Quiénes son las personas que te rodean? ¿Con quiénes vivís? ¿Realmente estás dejando una imagen de Cristo en sus corazones? Porque los que viven con vos, muchas veces, si no son cristianos, son los más difíciles de convertir. ¿Sabes por qué? Porque ellos te conocen. Y que ellos puedan comprobar un cambio en tu vida va a llevar mucho tiempo. No es simplemente ponerte una corbata. Yo me acuerdo cuando papá se convirtió y nos había hecho tanto daño en la familia, nos hizo tanto mal durante tantos años, que realmente no le creíamos ni una sola palabra. Y la tuvo que remar en dulce de leche casi un año para que empecemos a creer que lo que Dios había hecho era verdad. Pero como él realmente se había convertido, testificaba en casa y ya no era ese tipo agresivo que antes era. Y de repente hizo cosas que nunca antes había hecho. Y de repente se acercó por primera vez a hablar conmigo en una charla de padre e hijo. Y todas esas cosas fueron demostrando que el testimonio era verdad. Y es lo que quiero transmitirte en este día. Asegúrate de marcar la vida de tus hijos. Hay muchos padres que se acercan y me dicen, mi hijo no quiere saber nada con la iglesia, ya es adolescente. Y fue chico toda su vida, tuvo toda la vida en la iglesia y ahora que es adolescente no quiere saber nada. Ayúdeme, pastor. Yo digo, tremendo, bueno, vamos a charlar con él a ver qué pasa. Y cuando tengo la oportunidad de hablar con el chico, ¿sabes lo que me dice? Me cuenta que durante toda su vida sus padres criticaban al pastor, criticaban al apóstol, criticaban al líder, criticaban al grujier, criticaban al que levantaba la ofrenda, se quejaban de todo en la iglesia y tiraban un montón de cosas de repente y después venían a la iglesia y les pintaba la sonrisa, pero cuando salían de acá, del pastor para abajo a todo el mundo. Y esas cosas impactaron en la vida de sus hijos y hoy sus hijos quizás no quieren saber nada con la iglesia. ¿Por qué? Porque los responsables, tu primer pastorado, tu familia. Entonces, si vos en tu casa no te asegurás de dar testimonio, estás afectando la vida de otros.
y esto te puede traer consecuencias en el futuro. Por eso es importante que puedas entender esto. Ellos te están observando. Sé sabio para manejar las situaciones. Y para finalizar voy a leer Hechos 1:8 para... Bueno, ya creo que todos conocemos este versículo, ¿no? Perdón, sí, ahora vamos a leer una cita que tengo ahí, pero quiero leer Hechos 1:8. Dice esta palabra, ¿no? Que creo que ya todos conocemos. Ok. Lo compartimos. Bueno, ahí le están leyendo todos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y escucha esto, y me seréis testigos, es decir, van a dar testimonio. Den testimonio, estás llamado a dar testimonio. Y mira, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien, mucha gente no entiende nada cuando lee este versículo, piensa que es para los apóstoles, para los discípulos, decir, bueno, qué lindo, y lo repetimos. Pero acá hay algo impactante, ¿no? Primero que antes de dar testimonio tenés que hacerlo en el poder del Espíritu Santo, porque vos lo recibís y de ahí salís a testificar del Señor. Pero lo que me impacta, lo que quiero marcarte hoy, y esto tiene un poco que ver con lo que hemos estado hablando, son los lugares a donde Jesús envía a sus discípulos a dar testimonio. Dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa esto? Tiene un significado geográfico y espiritual, por así decirlo. Porque Él está diciendo, ustedes con el poder del Espíritu Santo solamente tienen una misión, y es la de dar testimonio, es la de hablar de mí, es la de vivir vidas poderosas, de impactar a otros con la palabra de Dios. ¿En dónde? Ahora la pregunta es, ¿en dónde tengo que hacerlo? Bueno, acá da una explicación, o sea, geográfica el Señor. Esto dice, esto es como una explosión, empieza desde adentro pero va hacia afuera. Y dice, primeramente en Jerusalén. Jerusalén era la ciudad de Dios. Jerusalén era la ciudad de los profetas, donde las cosas de Dios suceden. Y era el lugar en donde los discípulos estaban en ese momento. ¿Qué significa eso? Que tenían que testificar en donde se encontraban y en donde estaban, quizás, donde las cosas de Dios sucedían. Para nosotros hoy esto significa que tenemos que dar testimonio en la iglesia. ¿Cómo damos testimonio en la iglesia? Sirviendo a Dios con excelencia, viniéndote con tu mejor ropa. Qué lindo que es venirse bien empilchado, con la mejor ropa que tengas, pulcro. ¿Por qué? ¿Porque querés aparentar? No, porque venís a una fiesta, venís a la casa de Dios. Escuchame, si cuando te vas a un 15 no sabes qué ponerte, te das 5 horas, te compras ropa, todo para vestirte porque vas a un 15, ¿cuánto más un domingo cuando venís a la casa del Señor? Testifiquemos en la iglesia, testifiquemos con nuestro servicio. Felicito a todos los sugieres que tuvieron el otro día en el sábado, en la reunión, y a todos los que participaron sirviendo a Dios en la reunión del sábado. Hicimos una jornada del cine y ahí veía a los sugieres que se mimetizaron, tremendo. Había un ujier con una peluca ahí de payaso. Tremendo, tremendo. Testifiquemos en la iglesia. Pero después dice testificá en Judea. Judea era el lugar en donde vivían la mayoría de los discípulos. ¿Qué estaba diciendo? Lo que estamos marcando aquí. Testificá en tu casa. Testificá de Jesús en tu casa. Después dice en Samaria. Samaria eran las afueras de la ciudad. Es decir, testificá en tu localidad, testificá en tu barrio, multiplicá tu hogar feliz, testificá en tu trabajo, testificá en la facultad, pero también en los lugares donde te toque estar, que no tengan que ver con el círculo donde movés, a donde quiera que vayas. Y por si no te queda duda, vos decís, bueno, está bien, testifico en la iglesia, en mi casa y en las afueras del barrio. Pero el Señor Jesús, para que no te quede dudas de lo importante que es dar testimonio, te dice así, bueno, mira, mejor no te hago una lista de todos los lugares a donde tenés que testificar, te lo resumo así nomás, ¿no? Como una página de YouTube, te lo resumo así nomás. Testifica hasta lo último de la tierra. Estamos llamados a dar testimonio. Quiero compartirte esta frase y ya finalizamos el vivo del día de hoy. Chuck Swindoll, un pastor tremendo y escritor, dice, esto va para alguien, vive de tal forma que no te avergüences de vender a tu lora a la chismosa del barrio. Wow.
No sé si alguna vez tuviste un loro, los loritos repiten todo lo que escuchan en la casa, ¿viste? Si el loro dice malas palabras, porque es lo que escucha en la casa. Pero qué lindo que vos vendas tu loro y diga Dios te bendiga, o Juan 3:16, o, o palabras buenas de ánimo, ¿no? Testificar. La palabra de hoy es testificar, testimonio. Estamos llamados a dar testimonio. Asegúrate de hacerlo en donde quiera que estés. Asegúrate de hacerlo hoy en tu trabajo, en la facultad, en tu casa. Y vas a ver cómo muchas personas van a ser impactadas a través de tu vida.